24, versículos del 1 al 12, y vamos a tener la lectura bíblica. Si usted me va a seguir en voz alta y en sus hogares, le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted no me va a seguir en voz alta, por favor, siga en la posición que usted está, como usted guste, siempre y cuando sea reverente. Puedes poner esa cámara a grabar y que grabe la lectura bíblica, por favor. Dice así la palabra del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hermosa lectura de nuestro Señor, que nos hace conocer la historia a través de su palabra. Ahora le voy a pedir que incline su rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos llene de Él, de su Espíritu, para aprender acerca de Él. Dice así la palabra del Señor. Vamos a orar, perdón. Alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Te suplico, Padre, que tú obres en este momento en el corazón de mis hermanos, en aquel corazón que está gozoso, lleno de alegría. Que tú pongas, Señor, el espíritu de querer aprender, Señor. Que tú pongas esa intención de querer aprender de ti, y no nada más aprender, Padre, de poner en práctica aquello que aprendamos de ti. Señor, no nada más queremos tener el conocimiento en nuestra mente, sino queremos poderlo aplicar a nuestras vidas. Te suplico, Señor, en cuanto a mí, que me utilices solamente como una herramienta en tus manos, Padre. Quiero ser una herramienta útil en tus manos, Señor, pero que no sea yo quien traiga el mensaje. Solamente, Señor, úsame como una herramienta útil, pero que sea el Espíritu Santo el que haga la obra y el cambio en la mente y en el corazón de mis amigos y hermanos. Que seas tú, Señor, el que traiga el mensaje esta mañana. Te amo, Padre, y confío en que tú así harás. Te lo agradezco todo en el bendito nombre de mi Señor Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, como ya habíamos mencionado. Y la mejor parte en donde nosotros podemos encontrar la descripción de la resurrección es en el libro de Lucas. No porque los otros evangelios estén equivocados, o porque digan mentira, o porque no digan todo completo, sino porque Lucas fue un médico que se dedicó a investigar, podríamos decir, de una manera forense, ¿verdad?
Él investigó yendo a preguntar con las personas que estuvieron presentes, con las personas que vivieron todas estas cosas, lo que había sucedido. De tal manera que esta parte de Lucas es fidedigna y la podemos corroborar con el resto de los evangelios y aún con otras partes del Nuevo Testamento. Nos dice el libro de Lucas en el capítulo 24, el primer dato importante que nos da es que Lucas dice que fue el primer día de la semana cuando el Señor Jesucristo resucitó. Muy importante dato, porque nosotros celebramos esto en domingo. ¿Cómo es posible? Aquí quiero que nosotros aprendamos dos cosas. La primera es que habían pasado 3 días. El Señor Jesucristo había sido crucificado en día viernes. Pero también quiero que usted tenga bien claro que la forma en que los judíos cuentan los días, las horas del día, es de una manera diferente a como nosotros la contamos. De tal manera que para ellos el viernes fue de crucifixión y el domingo fue cuando el Señor resucitó. Habían pasado 3 días desde que el Señor había sido crucificado. Es que nos da ese dato importante. Ahora, quiero que usted entienda también que nosotros, los bautistas, cristianos bautistas y algunos evangelistas, nos reunimos los domingos. Muchas personas no saben por qué nos reunimos los domingos. Algunos se dejan llevar por falsos profetas, falsos pastores que dicen que el verdadero día para adorar debería de ser el sábado. El sábado era el día de descanso y fue el día en que los judíos descansaban y celebraban ellos. Mas sin embargo, nosotros no somos judíos y no seguimos esa tradición. Entonces usted se pregunta probablemente, ¿por qué nos reunimos en domingo? Nosotros nos reunimos en domingo precisamente porque en día domingo fue cuando el Señor Jesucristo resucitó. Y de ahí en adelante, todos los eventos que sucedieron relacionados al Señor Jesucristo fueron en domingo. Esa es la razón por la cual los bautistas nos reunimos en domingo, porque estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es que usted no crea que estamos confundidos y que no sabemos qué se celebra en sábado y que no hemos estudiado nuestra Biblia. Sí lo sabemos, pero nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo y de los apóstoles, como ya les dije anteriormente, entre más cerca usted siga el ejemplo del Señor Jesucristo, usted va a estar más seguro. Siguiendo ese ejemplo, nos reunimos en domingo. Esa es la razón por la cual los cristianos bautistas nos reunimos en domingo. Yo no les sé decir de los demás, yo no les sé decir de los testigos de Jehová, no les puedo decir de los sabáticos, yo les sé decir de lo que la palabra enseña y por qué nosotros hacemos esto. Así es que la palabra nos dice que el primer día de la semana, que es domingo, estaban los discípulos, estaba más bien las mujeres, perdón, me estoy un poco nervioso por estas fallas del internet y del Facebook. El primer día de la semana llegaron las mujeres. ¿Cuáles mujeres? Bueno, nosotros tendríamos que ir a Lucas, al versículo anterior, 23, para saber quiénes eran. Y en la última parte de Lucas 23 nos dice que había ido, ¿cómo se llama? José de Arimatea. José de Arimatea había ido con unas mujeres primeramente a pedir el cuerpo del Señor a Pilato y después lo llevaron a sepultar. Tenga usted en cuenta que aquí tenemos 3 de los primeros testigos de que el Señor Jesucristo fue sepultado: José de Arimatea y las mujeres que fueron con él. Ellas vieron cómo el Señor Jesucristo fue puesto en la tumba y cómo la piedra fue sellada. La palabra también nos dice que al día siguiente los líderes judíos, los fariseos, fueron a pedirle a Pilatos
que pusiera una guardia, porque él había dicho que al tercer día iba a resucitar. Así es que Pilato les dio una guardia que fue junto con ellos a resguardar la tumba, y ellos mismos sellaron la tumba. Quiere decir, la gente tenía mucho temor de los líderes judíos. Y quiere decir que nadie se iba a atrever a romper ese sello. Por lo cual, entonces podemos estar seguros que el cuerpo del Señor Jesucristo fue depositado ahí y que nadie lo podía sacar. Sin embargo, Lucas nos dice que el primer día de la semana llegaron las mujeres y estaba la tumba abierta. La tumba había sido abierta. ¡Wow! ¿Quién se pudo haber llevado al Señor Jesucristo? Algunos piensan que se lo robaron. Déjeme aclararle algunas cosas. Si usted piensa que los discípulos o sus seguidores o alguien jugando una broma se robó el cuerpo del Señor Jesucristo. Ningún soldado romano, por ningún monto de dinero, iba a poner su vida en peligro. Porque el soldado romano que no cumpliera las órdenes, específicamente aquel que dejara ir a un reo, tenía que pagar con su muerte. Usted se acordará cuando Pablo está a punto de naufragar y está en la nave, y el centurión, cuando piensa que los reos se han escapado, se va a suicidar. Y también cuando están en la cárcel y le dice: no, detente, aquí estamos. ¿Por qué? Porque sabían que la muerte les espera. Así es que los guardias, resguardando, valga la redundancia, la tumba, no iban a poner en peligro su vida por dejar al Señor, que se llevaran el cuerpo del Señor Jesucristo por ningún monto de dinero. Así es que nosotros podemos tener la seguridad de que efectivamente el Señor Jesucristo fue depositado en la tumba, y después fue Él quien abrió la tumba, ¿verdad? Es que encontramos testigos de que el Señor Jesucristo no está. Las primeras testigas fueron entonces, ¿quién? Las mujeres. Bueno, de hecho fueron los ángeles, pero vamos a hablar de humanos. Las primeras testigas fueron las mujeres. Y aquí déjeme hacerle una aclaración. Si usted es de aquellas personas que andan por ahí diciendo que el Señor Jesucristo vino a reivindicar a la mujer, déjeme decirle que la Biblia nunca le ha quitado su posición a la mujer. Son dos roles completamente diferentes, el de la mujer y el del hombre. Pero la Biblia siempre le ha dado el reconocimiento a la mujer. Primeramente, la Biblia reconoce a la mujer cuando permite que el Señor Jesucristo nazca de una mujer. Segundo, es una mujer la que lo crió como humano. Tercero, son las mujeres las que están cerca de él cuando lloran en la tumba de Lázaro. Son las mujeres las que están con él, las primeras que se presentan en la tumba del Señor Jesucristo. No fueron los hombres. Los hombres tenían un rol diferente. ¿Cuál fue el rol del hombre? Pagar y pedir, enfrentar a las autoridades para que le dieran el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Entiende? Dios siempre le ha dado un papel muy especial a las mujeres. No es que la Biblia las haga menos. Por ahí andan diciendo que los cristianos tienen a la mujer de una manera fea y que no la valoran. Y algunas mujeres cristianas se la creen. ¿Por qué? Porque no han leído su Biblia. Es que nosotros encontramos primeramente que Dios les da su posición. Son las primeras que llegan y no lo encuentran. Las primeras que pueden testificar que el Señor no está ahí. Después viene Pedro corriendo, cuando ellas van y les platican, le dicen que el Señor no está ahí, van corriendo Pedro y no lo encuentra tampoco. Y entonces él regresa, ¿verdad? Dice que regresa a su casa meditando. Así es que ya tenemos ¿cuántos testigos? Los ángeles, las mujeres y ahora Pedro. Sin embargo, ahí no termina.
Ahí no termina la aparición de nuestro Señor Jesucristo la primera vez. Ahora, el cuerpo no aparece, pero ahora el Señor Jesucristo se presenta por primera vez, de acuerdo a Lucas, a dos de sus discípulos. Nosotros lo encontramos en Lucas 24:31. Nos dice que dos de sus discípulos iban caminando hacia una aldea llamada Emaús. Y usted ha escuchado por ahí, probablemente, alguien escribió un libro que se llama El Camino a Emaús. E incluso algunos programas de radio tienen esta transmisión que se llama El Camino a Emaús. Iban caminando estos dos discípulos y alguien se les acercó y les preguntó que por qué estaban tan tristes. Y ellos le dijeron, ¿qué es lo que pasa contigo? ¿Qué no ves las noticias? ¿No ves CNN? ¿No ves Fox? ¿No ves ABC? ¿NCN o Canal 13? ¿Televisa? No sé. ¿Que no sabes lo que ha acontecido? Que el Señor Jesucristo, de quien nosotros esperábamos, fíjense bien, esperábamos que fuera el Redentor. Hasta este momento los discípulos estaban decepcionados, porque ellos esperaban que fuera el Señor Jesucristo el que viniera a sacar, a restaurar al pueblo de Israel, a presentar el reino. Sin embargo, había sido muerto y crucificado. Y algunos de nosotros seguimos actuando como que Cristo está muerto. Decimos creer en el Señor Jesucristo, pero nuestro actuar y proceder es completamente diferente. No, yo estoy sorprendido de algunas personas que tienen maestrías, tienen doctorados, tienen licenciaturas en enseñanza, en ciencias, y su vocabulario está tan reducido que la única manera en que se pueden expresar es con leperadas. ¿Ya? Seguimos actuando, aún entre cristianos. Su vocabulario está tan reducido que no pueden expresarse sin decir leperadas. ¡Wow! ¿De qué les sirvió haber estudiado tanto? Bueno, la Biblia nos dice entonces que iban dos discípulos caminando y se acerca alguien más. Hasta este momento ellos no saben quién es el que se acerca. Y les pregunta, ¿qué ha sucedido? Y ellos le dicen, ¿qué no sabes? No, el que nosotros pensábamos que era Jesucristo ha sido crucificado por nuestros líderes y ha sido puesto en la tumba. Pero sin embargo, unas mujeres fueron a la tumba y dicen que no estaba ahí, que lo han visto resucitado. Nos continúa la historia y nos dice que entonces ellos lo invitaron, el Señor les quitó el velo. Ellos pudieron ver, se dieron cuenta. ¿Se da cuenta? Si el Señor no le quita a usted el velo de los ojos, usted no puede reconocerle. Muchas personas nos desesperamos con algún familiar o algún amigo que no nos hace caso acerca de la salvación. Pero si el Señor no le quita el velo y le permite ver que Él es Dios, esta persona va a seguir caminando con los dos discípulos. Preste atención. Los discípulos le conocían. Habían estado con Él. Habían visto sus milagros. Lo habían escuchado orar, conocían su voz. Sin embargo, al caminar con Él, no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. Así es que en lugar de que usted se desespere por ese familiar o ese amigo que no quiere entender de la Biblia, usted tiene que orar antes de presentarle el plan a esta persona, antes de hablarle a Dios. Pídale a Dios que Él quiera quitarle el velo de sus ojos a estas personas, que estas personas puedan ver a Cristo. Así es que estos discípulos van caminando con Él y se les cae el velo y le reconocen y comen con Él, lo invitan a comer. Hermanos, esto es increíble. ¿Por qué? Porque los espíritus no comen. Y ellos estaban hablando con un ser humano de carne y hueso.
le invitan a comer, le dicen que no se vaya, se queda con ellos y come con ellos. El Señor Jesucristo no solamente resucitó en espíritu, resucitó carnalmente. Y estos dos discípulos fueron testigos de ellos. La palabra nos dice que uno de ellos fue Cleofas. Uno de estos discípulos fue Cleofas, ¿verdad? Así es que nosotros aprendemos también que durante esta caminata, ponga atención, el Señor Jesucristo, antes de velarse a ellos, de decirles quién era, les enseñó lo que las Escrituras hablaban de Él, desde Moisés, desde el Antiguo Testamento hasta los Evangelios, hasta los profetas, hasta los profetas. Así es que, hermanos, nosotros estamos obligados, mire, usted está obligado a conocer la Biblia. Si usted tiene una memoria mala como la tengo yo, muy mala, pésima, y no se puede memorizar los versículos de memoria, por lo menos usted tiene que tener la seguridad de las cosas que están en la Biblia. Usted tiene que tener esa seguridad. ¿Cómo? Léala y léala y léala y vuélvala a leer. No se canse de leer la Biblia. Así es que el Señor les da esta lección, les enseña quién era Él, lo que la Biblia hablaba de Él. Y después se desaparece. Se desaparece. Pero más tarde se les presenta a los 12, a los 11 discípulos, a 11 de ellos, porque había uno que no estaba ahí. Y se presenta ante ellos. Hermanos, qué gran maravilla. El Señor se presenta. Pero sin embargo, todavía hay quienes no creen. Todavía hay quienes no creen. Usted puede ver todos los milagros que usted quiera, los que el Señor le permita ver, y usted va a decidir creer o no. Usted va a decidir creer o no. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando el Señor estuvo caminando, los fariseos le decían: ¿qué prueba nos das de que tú eres el Hijo de Dios, de que lo que dices es verdad? ¿Qué prueba nos das? Hermano, hermana, ¿qué otra prueba querían? ¿Qué otra prueba querían? Que el que ya habían visto que había resucitado a Lázaro, que ya habían visto que había sanado a los leprosos, había librado del demonio al endemoniado gadareno, y tantos otros milagros que dice la palabra que si fueran escritos todos los libros no bastarían. Pero ellos decidieron no creer. En este grupo de personas que deciden no creer, déjeme decirle que lamentablemente, y disculpe que lo diga una y otra vez, entran aquellas personas que dicen que ellos creen solamente en la ciencia. Porque es tan evidente que Dios creó esta tierra, pero ellos deciden no creer. Es una decisión propia no creer. Estos discípulos habían escuchado anteriormente que el Señor les había dicho que iba a resucitar al tercer día y que era necesario que Él muriera y padeciera. Era necesario, era una necesidad. Quiero también que usted entienda que cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, no fue porque Él fuera débil, no fue porque Él no se pudo defender de los soldados romanos, no fue porque sus discípulos no lo quisieron rescatar. Él tenía todo el poder de haber llamado a una legión de ángeles y haber acabado con todo. Nosotros algunas veces, los niños, cuando oyen la historia de la crucifixión, a mí me pasaba cuando yo era pequeñito y escuchaba la historia de la crucifixión en la escuela dominical, yo pensaba, si yo hubiera estado ahí, hubiera agarrado mi espada y lo hubiera defendido, hubiera agarrado la pistola de mi papá y yo hubiera defendido. Pero si yo hubiera podido haber hecho eso, entonces Él no me hubiera podido rescatar a mí de mis pecados. Quiero que eso le quede a usted bien claro. El Señor tenía que morir para rescatarte a ti, para rescatarme a mí del lago de fuego eterno. Pero también quiero que te quede bien clarísimo
clarísimo que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, su sacrificio no hubiera servido absolutamente de nada. Aun cuando la profecía se estaba cumpliendo, recuerda, fue profetizado, se cumplía la profecía, pero aun cuando la profecía se hubiera cumplido, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado al tercer día para cumplir la siguiente profecía de la resurrección, entonces ese sacrificio de mi Señor no hubiera servido absolutamente de nada. Y usted y yo seguiríamos estando destinados a ir al lago de fuego eterno. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que si la resurrección no existe, en vano es lo que hacemos. Pero el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo resucitó. ¿Cómo lo sabemos? Porque ya empezamos a ver testigos, ¿no es cierto? Vimos a las mujeres, vimos a Pedro y vimos a Cleofas, más el otro discípulo que las Escrituras no nos aclara el nombre del segundo discípulo que iba caminando hacia Emaú. Es que nosotros tenemos la certeza de que el Señor Jesucristo resucitó. Pero hermano, a lo mejor usted dice, pero es que se pusieron, o amigo que me escuchas, es que se pusieron de acuerdo para poder decir. No, la palabra nos dice que más de 500 personas lo vieron. Más de 500 personas lo vieron. Fíjese bien. Pero si aún usted todavía no me cree, Juan 20, 25 al 29, nos dice que hubo uno de sus discípulos. Recuerdan que cuando se les presentó por primera vez, había 11, no había 12. Bueno, había uno, faltaba uno. ¿Cuál es el que faltaba? Faltaba Tomás. Efectivamente. ¿Quién era Tomás? Usted era Tomás. Usted, amigo que me escucha, es ese Tomás. Es ese Tomás que dice, Señor, si yo... Ay, ustedes están bien... ¿Qué fumaron? Si yo no lo veo y meto mi dedo en la llaga del Señor, yo no les creo. No les creo, ustedes siempre de exagerados. Si no hemos visto a nadie que se resucite a sí mismo. Habían visto resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero no, ¿cómo se iba a resucitar a sí mismo? Sin embargo, cuando el Señor se le aparece, le llama y le dice, Tomás, ven, mete tu dedo en las llagas de mi carne, de mi mano. Y en el costado. Y entonces Tomás lo hizo incrédulamente y creyó. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, les digo Tomases, porque han visto los milagros en su vida, han visto milagros en otras personas cerca de usted, y usted sigue diciendo, a mí que me demuestren que el Señor Jesucristo vive. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Sin embargo, yo puedo llegar a la conclusión por usted, que usted es el que ha decidido no creer, al igual que los fariseos. Porque no importa qué milagro usted vea, si usted decide que no va a creer, no va a creer. Es como cuando llega un vendedor a su casa. Y a mí me pasó, llegó un vendedor y me dijo, yo te quiero enseñar unos trastes ahí de no sé cuántos cientos de dólares costaban. Y le dije, mira, no te voy a comprar nada. Y me dijo, dame 5 minutos. Le digo, mira, te puedo dar los 5 minutos, pero te puedo asegurar que no te voy a comprar nada. Esos 5 minutos se convirtieron en 2 horas, hermanos. Y finalmente el tipo se fue enojado porque no le compré nada. Yo había decidido no comprarle. No importaba qué me dijera, yo dije, mi dinero no se lo va a llevar él. Decidí que él no me iba a vender nada. Así usted ha decidido en creer en Cristo, y lo pongo entre comillas, porque usted cree en un Dios lejano, en un Dios que no le hace justicia inmediatamente.
Y porque Dios no hace justicia inmediatamente, entonces usted dice, Dios no existe. Yo puedo robar, maldecir y hacer lo que me dé la gana porque Dios no existe. Sin embargo, cuando algo como el COVID-19 viene, empezamos, hoy, ¿por qué Dios lo permite? ¿Y en dónde está Dios? Hermano, yo le quiero preguntar, amigo que me escucha, ¿por qué Dios te debería de favorecer a ti? Esa sería mi pregunta para todos aquellos que dicen ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios te debe de favorecer a ti? ¿Qué has hecho tú por Dios? ¿Le has entregado tu vida? ¿Lees la palabra? No. Sin embargo, aún así, Dios tiene misericordia de muchísimos no creyentes, como de muchísimos que se dicen creyentes, también de muchos creyentes. Porque Él sigue siendo soberano. Soberano, nadie le dice a Él qué hacer ni cómo. No porque usted le pregunte y lo quiere chantajear. Ay, si Dios existiera, Él haría esto. Y lo quiere usted chantajear. Quiere que, como usted chantajea a su esposo, o a sus hijos, o a sus papás. Y, ay, si tú de veras fueras justo, harías esto. Porque lo que usted quiere es que Él diga, ay, si yo soy justo, entonces lo voy a hacer para que mi esposa, mi hija, mi esposo vean que soy justo. No, a Dios usted no lo chantajea de esa manera, hermano, amigo. A Dios usted no lo chantajea. Usted le puede hacer todas las preguntas que usted quiera. Y porque Dios lo permite. Y si era tan bueno, y si estaba tan joven, y si esto. Dios no le va a hacer caso a usted nada más porque usted lo quiera chantajear con una pregunta de ese tipo. Yo le pregunto a usted, ¿por qué Dios tendría que cambiar su forma de pensar acerca de alguien que duda acerca de Él? ¿Por qué? La única manera que yo le puedo decir es que Dios tiene un plan para su vida. Y que el Dios que resucitó y que se le apareció a los apóstoles y que se le apareció a más de 500, también te está llamando a ti a que le entregues su vida. Él te está invitando a que decidas creer en Él y que clames que quite ese velo de tus ojos para que le puedas ver como quien Él es. Y puedas entonces gozarte con nosotros de que Cristo resucitó. La resurrección de Cristo significa, ponga atención, que Él venció a la muerte. Demostró que Él tenía poder sobre la muerte cuando resucitó a las otras personas en el Nuevo Testamento. Demostró cuando tenía poder sobre la muerte cuando demostró a Lázaro. Pero cuando Él se resucita a sí mismo, cuando Él se resucita, entonces Él le demuestra a usted y le pone la mano en la boca y le dice, tengo el poder para perdonar pecados. Tengo el poder para ofrecerte la vida eterna. Tengo el poder para resolver COVID-19, resolver el problema de tu trabajo, para resolver cualquier problema que se te presente, porque he vencido a la muerte. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza. Pero Cristo resucitó. Y ahora te ofrece vida eterna junto con Él. ¿Recuerda usted que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, los dos ladrones le injuriaban, le maldecían, pero de repente uno de ellos vino, sus sentidos se aclararon y le dijo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios? Y entonces Dios le perdonó porque creyó. Porque creyó. Y le dijo, esta noche estarás conmigo en el reino. Quiero que usted entienda que cuando usted muera, no termina la vida aquí. No termina su vida. Su espíritu continúa viviendo. Si usted piensa que todo lo que hay de diversiones en esta vida y que por eso usted no quiere seguir a Dios, que usted prefiere andar tomando, bailando, teniendo drogas, sexo y todo lo que usted quiera que ofende a Dios, entonces le voy a decir una cosa, escúcheme bien.
Si usted no quiere creer en Dios y quiere disfrutar en eso, disfrútelo al máximo. Disfrútelo al máximo. Porque cuando usted entregue el cuerpo, usted va a sufrir eternamente. Todo lo que usted tiene de diversión y de goce va a ser en esta vida. Después de esta vida viene el llorar y el crujir de dientes. Y escuche esto. La palabra dice, por la eternidad. No por unos días, no por lo que se acaba el estar en casa. Es por la eternidad. Yo le invito a que usted ore y le pida a Dios que le quite ese velo de sus ojos y que le permita reconocer a Cristo. Que abra su corazón, que ablande su corazón y que no siga siendo un corazón como el de Faraón, un corazón de piedra, para que usted pueda verle y amarle y seguirle. En lo que usted piensa en esto que acabo de decir, vamos a entonar un canto. Después voy a tener una oración y lo voy a invitar a que usted se una conmigo en esta oración. Cantemos con mucho gozo.